¿Podés hablar al micrófono? No, pasa. No, te presento desde acá. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por permanecer. Disculpen los minutitos que tenemos de retraso. Para mí es un honor contar con la conferencia de cierre de este día de celebración por los 10 años de Jueves de Patrimonio del arquitecto William Rey. William Rey es arquitecto por la Universidad de la República del Uruguay y es magíster en Instrumentos de Gestión Cultural por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Igualmente por la misma universidad es doctor en Historia del Arte, es catedrático de Historia de la Arquitectura en Uruguay en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Es director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, actualmente es en ese cargo, y es asesor de la OEA en el área del patrimonio cultural. Y Willy nos va a ofrecer una conferencia titulada... Hemos cambiado el título. Bueno, entonces el propio William Rey les contará de qué va a hablar. Adelante, Willy, gracias. Bueno, muchas gracias a la UCU por haberme invitado. Estoy en medio de muchos amigos que han estado vinculados al campo del patrimonio, o tanto directa como indirectamente. Bueno, para el día de hoy yo quise traer algunas reflexiones a partir de un patrimonio particular que es precisamente el patrimonio industrial. Un patrimonio que empezó a evaluarse con fuerza allá por los años 60, no en Uruguay, sino en Europa, y que ingresa a finales de los 80, o a mediados más bien de los 80, como una materia de interés, como un área para proteger por parte de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación de aquel entonces. No obstante, han pasado algunas décadas, hemos fortalecido en esta área algunos estados de situación, como por ejemplo el caso del ex saladero Liebig o frigorífico Anglo, que logramos que ingresara a la lista de Patrimonio Mundial en el año 15, y esto también implica un cambio de mirada sobre ese bien. Yo lo que quisiera es, a través de estos tres asentamientos de carácter industrial, uno de ellos en realidad no me voy a centrar en ninguno en particular, sino más bien en el contexto de la producción del vino, tienen, a ver, sus condiciones particulares, pero todos tienen en común que es necesario una nueva mirada más sistémica, una mirada más contextualista, y donde entender que el patrimonio industrial abre una cantidad de puntas muy grandes que tiene que ver con el patrimonio y que exige desde especialistas particulares en la materia a un trabajo de equipo donde se integren saberes y conocimientos que, bueno, que muchas veces andan muy sueltos o directamente no trabajan juntos, fenómeno que va en detrimento de el propio bien. Bueno, por eso he titulado esta charla Patrimonio Industrial, reflexiones a partir de tres espacios patrimoniales. El primero de ellos tiene que ver con el patrimonio de la producción cárnica. Ahí estamos viendo un plano del país. Esos puntos rosados que ustedes ven son establecimientos de producción ganadera. Llama la atención porque efectivamente tapiza prácticamente nuestro terreno, salvo algunos puntos más de color azul, celeste al sur, que tiene que ver con la cuenca lechera,
y también hacia el litoral algunas presencias verdes que van creciendo cada vez más, que son precisamente las áreas forestadas. Pero el plano es absolutamente elocuente de la importancia de esta producción y nos permite suponer también que los procesos industriales son más que importantes, o al menos que tienen un largo proceso histórico de consolidación. Claro, nosotros podríamos también pensar que hay una historia muy rica desde la producción de esa materia prima, y es así, está en la base de nuestra conformación nacional. Recuerdo aquel trabajo eh, bueno, de Reyes Abadí, que se llamaba con Brusquera también, que se llamaba eh, Pradera, Frontera, Pradera y Puerto, que explicaba cómo la pradera era justamente un elemento clave, esa pradera que había producido, que había generado una población ganadera muy grande, daba lugar a un proceso de colonización como el que se va a dar eh, a comienzos del 17, a finales del 17, pero también y sobre todo a comienzos del 18. Eso cambia nuestra estructura territorial, va a cambiar también la manera en que se produzcan los asentamientos humanos en el territorio, y va a dar también un carácter, ¿verdad?, a nuestro país, y mucho antes también a todo el proceso de la banda oriental. Pero las primeras instalaciones industriales son en realidad asentamientos bastante simples. En el caso de Fraiventos, un asentamiento que estaba fundado en el extracto de carne, una idea que pasaba por una suerte de solución a las hambrunas en el mundo europeo. Justus von Liebig fue su creador, pero fue un creador de laboratorio, un individuo que piensa un producto en un laboratorio, pero desconoce cómo poder transformar ese producto de laboratorio en un producto de escala. Para eso se piensa en un área que tenga gran cantidad de ganado. No había en el mundo tantas áreas productivas de ganado, los Estados Unidos lo era, bueno, obviamente el Río de la Plata, y elige ese asentamiento por 100 razones, razones que muchas veces no se han valorado para entender el sentido mismo de ese patrimonio industrial. Ahí vemos un esquema donde aparecen los corrales, el galpón de faena, en la fábrica de extracto muy cerquita del puerto y el puerto. Pero en principio ahí ya tenemos un sistema de partes, ¿eh? El ganado producido en corrales hasta la salida del producto, ¿verdad?, a través del puerto. Pero ese puerto también es un puerto de entrada, porque los cambios que se van a producir en este asentamiento poquitos años más tarde, y que van a dar a imágenes como esta que vemos acá, eh, decía un puerto de entrada porque por allí ingresa la tecnología, esa tecnología que no va a entrar una sola vez y nunca más, sino que va a ser de ingreso permanente, ¿no? Pensemos que cuando alguna pieza complicada se rompía dentro del mecanismo de producción, debía realizarse en Inglaterra, debía medirse, debía llegar y debía estar en perfectas condiciones para poder ensamblarse dentro de ese conjunto. Entonces, estamos ante una fábrica que tiene la lógica de la company town, es decir, aquella fábrica que va a tener que incorporar a la vida del obrero como parte del capital fijo de la empresa, y, por supuesto, también tener en cuenta todo un contexto natural que tendrá que aprovechar. La Liebig tenía muchas estancias donde tenía su propio ganado, también para controlar el precio del ganado en la región. Tenía tanto estancias del lado uruguayo como del lado argentino, y era obviamente un factor clave en la fijación del precio del commodity, ¿verdad?
Bueno, cuando nosotros miramos más en términos de perspectiva, no de perspectiva histórica, sino de perspectiva geográfica, nos damos cuenta que ese asentamiento industrial está muy vinculado a un área próxima donde se ha desarrollado una importante ciudad, que es Freiventos, obviamente, y que es el lugar en parte de alojamiento de una mano de obra que tiene que complementar a aquellas familias que ya viven dentro del asentamiento. ¿Por qué? Porque su crecimiento es exponencial. Ahí vemos la importancia de ese puerto que ahora es puerto de la ciudad, pero que entonces el puerto era el puerto de la industria. Vemos la presencia del verde como área de producción ganadera y empezamos a entender que se trata de un sistema que llevó a que en el año 13, cuando iniciáramos el dossier para UNESCO de Patrimonio Mundial, lo hiciéramos a partir de una figura que es la figura del paisaje cultural. Una figura compleja que es muy dinámica, que admite cambios en el tiempo, que fija, sí, algunos assets o puntos de mayor valor, que obliga a la definición de un área núcleo. Básicamente lo que estamos viendo en primer plano es el área núcleo, y también lo que podría ser un área de amortiguación. El área núcleo como área más calificada, como área especialmente protegida, y un área de amortiguación que lo que tiene por razón o por lógica es eso, que todo impacto que se produzca allí aleje lo suficiente al área núcleo y de esa manera tener un área cabalmente protegida. Bueno, cuando nosotros nos acercamos a esa base industrial, nos encontramos con, con esto, es decir, con una capacidad enorme de espacio que tenemos que darle nuevos usos. Siempre digo que la peor situación del patrimonio es cuando no tiene uso, ¿eh? Más vale un mal uso que la ausencia de uso. Bueno, este es uno de los problemas con el que nos encontramos y para el cual ha sido necesario eh, presentar ante UNESCO un plan de gestión. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, se han encontrado obviamente una cantidad de usos nuevos, razonables, que puedan acompañar el carácter del bien, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con también los espacios de divulgación, con algunos ejes que son los más atractivos en términos visuales, como puede ser esta sala de máquina o el área de la usina eléctrica o el área de bombas. Bueno, esos son los espacios icónicos, pero lo que tenemos que entender es que no solamente debemos o apuntemos como objetivo digamos, a proteger esas áreas con mayor fuerza icónica, sino que lo que tenemos que hacer es pensar desde una manera bastante más sistémica y que lo que debemos transmitir es la integridad de ese patrimonio como una unidad, mostrando todo el proceso, ¿no? Es decir, en sus comienzos, cuando este bien se protegió ya con un criterio bastante más amplio, porque no solamente se tuvo en cuenta el área industrial, sino también la vivienda de los obreros, pero es necesario ir un poco más allá. No se incluía, por ejemplo, el área del ferrocarril, se había tenido una mirada un poco, eh, digamos, de poco valor sobre lo que es el puerto. Es decir, había que empezar a aumentar eh, la, la, los componentes que lo integran y a su vez empezar a centrarse más en qué nuevos usos eh,
digamos, este gran asentamiento podía albergar. Allí vemos, bueno, la instalación del LATU, que fue uno de los primeros ingresos importantes, porque hay un maridaje, para usar un término más de bodega, entre las nuevas tecnologías y los soportes de la vieja industria, áreas de formación para sectores de baja edad, también, bueno, nuevos laboratorios, laboratorios que tienen que ver con el LATU y laboratorios que tienen que ver con la historia de la química en el lugar. Pero el paisaje cultural también implica entender el lugar en sí mismo, ¿no? El lugar desde su dimensión topográfica, su vínculo con el agua, su vínculo con la pradera, y por eso es que ahí la situación topográfica debe contar y debe valorarse. Esta diferencia de altura, esta mayor profundidad en las aguas hizo que el asentamiento se produjera del lado uruguayo y no del lado argentino, ¿verdad? Porque la navegabilidad era clave en el proceso de industrialización. También lo que tuvo que ver con la riqueza no solo pecuaria, sino agraria, porque en un momento del desarrollo industrial el frío tiene un excedente y por lo tanto el frío también tiene que poder utilizarse para algo más que el enfriamiento de la carne. Entonces, el puerto del cual ya hablé, que jugó un papel fundamental en el sitio. Bueno, esta complejidad territorial que empieza a tener un asentamiento industrial exige también un plan un plan de ordenamiento territorial que haga viable las distintas funciones, las que se integren con las que ya existían. Ahí estamos viendo el área verde, no es exactamente, pero prácticamente coincidente con el actual área núcleo que presentamos ante UNESCO, porque esta tiene que ser muy debidamente estudiada, respetando el conjunto integral de elementos que pueden tener valor para esta narrativa de lo industrial. Pero hay también un patrimonio social que es muy importante y que los restos físicos, materiales, a veces no permiten ver, permiten en algo imaginar. Sin duda que es muy rica la historia social de un asentamiento como el ex Saladero Liévigo, frigorífico Anglo. Hay una historia compartida, integrada. Las dos fotografías muestran dos aspectos muy distintos y que en ambos sentidos esta cuestión de lo social es importante. Lo que tuvo que ver con la vida de una cantidad enorme de trabajadores en el pasado, en las distintas dependencias de la industria, pero también el significado que tiene en la sociedad de hoy esa importante industria. Abajo vemos un encuentro muy emocionante que fue cuando la población decidió hacer una vigilia la noche previa a que UNESCO decidiera la integración a la lista de Patrimonio Mundial. Y el número importantísimo de personas que está allí muestra de alguna manera el valor que tiene todavía en la comunidad actual esta industria. Bueno, decíamos hoy que ya la declaratoria de protección de Monumento Histórico Nacional que se da en la segunda mitad de la década del 80, ya tuvo una mirada amplia en el sentido de no solamente proteger al cuerpo industrial, sino también a la vivienda de los trabajadores, a la escuela, al Club La Estrella, que era un club social, es decir, tener una mirada más territorial. Y esto es un elemento que hay que tener muy particularmente en cuenta, repito, porque esto tiene un sentido sistémico por sobre todo.
Bueno, mm, esto es simplemente una cuestión de orden instrumental. Hubo que hacer un trabajo de inventario, porque así lo exigía UNESCO en la propuesta para el dossier, pero ese inventario justamente empezaba a plantear temprano la cuestión de qué inventariar, qué debemos inventariar. Bueno, debemos inventariar el área industrial y sus componentes mecánicos, debemos inventariar eh, los bienes eh, complementarios de la vivienda y de la vida social, debemos inventariar, bueno, se inventarió prácticamente todo, hasta el laboratorio de química, se hizo un convenio con la Facultad de Química y hasta los restos de elementos que había en aquel laboratorio, que funcionó hasta el año 72, fueron analizados, ordenados, eliminados los que eran riesgosos. Bueno, es decir, ya en el dossier estaba mostrando la necesidad de una mirada integrada. Y por supuesto que estos patrimonios requieren de un proceso de divulgación sostenido, inteligente, creativo, que pasa digamos, por eventos que son de carácter local, pero eventos que tienen también proyección internacional, ¿no? Como en esa Bienal de Venecia, donde el frigorífico fue un actor clave en una narrativa, en realidad fueron varias narrativas, donde la historia del Anglo o del Allievi jugaron un papel muy importante con un impacto visual como esa interesante alfombra de cuero que llamó la atención en aquella bienal. Pero también la divulgación, como digo, es permanente y local. En este sentido, el museo, que tiene un nombre un poco pomposo, como el Museo de la Revolución Industrial, aunque debamos recordar que cuando presentamos a UNESCO este proyecto, lo presentamos como un asentamiento que en realidad venía a cerrar el ciclo de la revolución industrial, cosa que es verdad. En el año 72, que es cuando se cierra, estamos ya en las puertas de un tiempo postindustrial, de un tiempo donde aparecen otros fenómenos en la definición de las grandes economías que ya no son solo la industria. Y ahí había una componente de universalidad, una componente también digamos, de excepcionalidad, donde el frigorífico podía contar un proceso muy largo de la historia de la humanidad, llegando hasta su epílogo, hasta su etapa final. También hay una muy rica dimensión iconográfica que hay que tener en cuenta, sobre la cual hay que trabajar, hay que investigar, y esa iconografía pasa obviamente por una variedad gigantesca de diseños publicitarios, también de lógicas de marketing que empezaron muy temprano y que se formalizaron a través de postales, promoviendo el coleccionismo, atacando a sectores más bien jóvenes o infantiles que adhirieran, digamos, a esta marca. De esas postales existen prácticamente en todo el mundo. Es un número enorme de imágenes o las que artistas nacionales, como es el caso de Solari, eh, materializan sobre y que proyectan también la imagen de ese frigorífico hacia el contexto local o hacia el contexto más abierto y yo diría más polinterpretativo del arte, ¿no? El otro asentamiento del cual quería hablarles era sobre eh, lo que podríamos llamar una empresa de servicio, que era el caso de la OCE, que análogamente, esta es una imagen bastante importante, frecuente, cuando hablamos de patrimonio de la OCE, miramos esa imagen, pero la OCE
implica quizá todavía un sistema más complejo, que no solamente involucra al paisaje cercano. De hecho, el lugar es fundamental para explicar la propia industria. También aquí, a la manera de las company towns inglesas, estamos hablando, el ejemplo anterior y este, de industrias de capital británico, tienen también un vínculo clave con el paisaje y una necesidad de ese paisaje, en este caso, las mejores aguas que ya desde tiempos coloniales se entendían estaban en este sitio. Pero claro, hay algunas imágenes que son icónicas, que son absolutamente referenciales. La vieja usina, por donde comenzó esta industria, esa usina que ha sido incluso imagen de la propia empresa, ¿verdad? Eso ha llevado a veces a sobrevalorar esta pieza, eh, prescindiendo en parte del resto de lo que podemos encontrar en el lugar, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo el caso de las viviendas, la vivienda del gerente, otras viviendas de sectores, mandos medios, digamos, de la empresa, pero también lo que son las piscinas de decantación, alguna de las cuales fue destruida no hace mucho tiempo, es decir, en un tiempo donde ya la reflexión sobre el patrimonio industrial eh, no era, digamos, limitada, sino que se entendía a ese patrimonio como una unidad de paisaje, o aquellas instalaciones que están en la ciudad, pero que son representativas, muy representativas y muy valiosas, como esta Montevideo Water, eh, bueno, olvidé el nombre, que es la unidad, gracias, que es la unidad, digamos, de la imagen urbana de la empresa, una obra de John Adams, muy interesante desde el punto de vista iconográfico por sus referencias al agua, o algo que todavía en términos territoriales está mucho más extendido, como es el caso de aquellas instalaciones que hacen efectiva la llegada del agua a distintas regiones, a distintas poblaciones. Me refiero, por ejemplo, a los tanques de agua, muchos de los cuales han empezado a ser declarados en forma reciente, como la fotografía de mayor tamaño que vemos allí, y que tiene que ver con el tanque de Cerro Colorado, que fue en el año 22 incorporado a la lista de monumentos históricos nacionales. O estos otros, algunos de los cuales todavía no tienen protección, pero que son obras magníficas, proyectadas por el ingeniero Eladio Dieste, ¿no? Pero también estas empresas, y vale para todas, son verdaderos reservorios documentales, donde las empresas no siempre son conscientes de esa documentación guardada. Por eso en este periodo empezamos a, a- a promover, a estimular, sobre todo a las empresas públicas, a que vayan generando sus propias comisiones de patrimonio. O se tiene una comisión de patrimonio que tiene ya su experiencia. La UTE realizó, y ayer hizo muy buena exposición, la Comisión de Patrimonio sobre la obra del arquitecto Fresnedo Siri. eh, es de más reciente, es apenas 3 años que se conformó esa unidad de patrimonio. Bueno, nosotros hicimos especial hincapié en, en respetar, digamos, el reservorio documental que tiene la empresa, porque es ahí donde muchas veces se ven, cuando se producen cambios espaciales o funcionales dentro del edificio, donde se pierde una parte importante de esta documentación. Y para cerrar, me quedan apenas unos minutos,
quería también considerar lo que tiene que ver con el patrimonio de la vitivinicultura. Un patrimonio que muchas veces ha sido razón de protección, algunas bodegas, pero ha sido, cuando uno mira las razones de la declaratoria, se da cuenta que lo edilicio es central, ¿no? Cuando en realidad también esto debe ser mirado en clave de paisaje y no en clave de unidad industrial, perdida en el campo, perdida en el espacio productivo, ¿no? Una de las primeras fue los Cerros de San Juan. También allí, en principio, se iba a hacer la protección de la bodega y alguien propuso ser más amplios e incluir a un pequeño pueblo que estaba muy conectado con la bodega y eso permitió también proteger una parte del viñedo. Ahí vemos, bueno, algunas imágenes. Creo que hoy es de los monumentos históricos el que está, uno de los que está en mejor estado, junto con la bodega Juanicó, aunque la bodega Juanicó la declaratoria es más restrictiva. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de ese pueblo, de la panadería, del almacén de ramos generales. Todo esto ha formado parte de la declaratoria y creo que ha sido cosa buena, ¿no? Porque así deberíamos mirar este tipo de asentamientos. Pero lo que no vemos a veces es que esos asentamientos también tienen una rica tradición en el campo del patrimonio inmaterial a través de la fiesta, por ejemplo, a través de un conjunto de actividades como puede ser la propia vendimia o un ritual también de carácter religioso que forma parte de esto y que hay que empezar a verlo como parte fundamental. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la vendimia o de la fiesta de la vendimia. Lo mismo aquí. Y bueno, cierro con una imagen triste que tiene que ver con lo que decía, ¿no? La bodega La Cruz, una bodega que fue declarada, donde la declaratoria no es demasiado explícita, donde lo que se subraya por la descripción es el edificio y que efectivamente fue un asentamiento más que importante, iniciativa de la Asociación Rural, cuyo propósito era bueno, fortalecer el sedentarismo en el área de campo. Bueno, hoy esa bodega ya no es bodega, pero no solo no es bodega, sino que las propias arquitecturas están bastante abandonadas, los viñedos fueron eliminados y nada se entiende cuando uno va al lugar. Ni siquiera se lo puede visitar fácilmente, fenómeno a ver, que va contra la norma porque los monumentos históricos nacionales tienen una servidumbre de paso obligada. Muchas gracias. Bueno, ya estamos un poco pasados de la hora, pero me gustaría dejar abierto, aunque sea una o dos preguntas del público, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos aquí a William Rey. Bueno, si no hay preguntas, a mí no me queda más que agradecer a todos ustedes por haber estado aquí, agradecer a todos los ponentes que el día de hoy han brindado de manera generosa su conocimiento y a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de estos 10 años. Por ejemplo, el profesor Luis Chabanó, estábamos haciendo memoria que fue la primer mesa de Jueves de Patrimonio, con Julieta Keljian, Guillermo Mato, el profesor Chabanó y yo misma. Entonces, bueno, yo no tengo más que agradecimiento de todos ustedes que finalmente son los que han hecho posibles estos 10 años de Jueves de Patrimonio.
Agradecer a la Universidad Católica del Uruguay que ha acogido esta iniciativa desde ese momento y bueno, a todo el público que siempre nos acompaña y sin más me gustaría invitarlos a compartir, a celebrar un pequeño brindis, una degustación. Me gustaría darle la palabra a Estela Estela de Frutos para que nos cuente un poquito del vino que vamos a degustar, que es cortesía de ella. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, y un agradecimiento muy especial al equipo de becarios que nos acompañó el día de hoy, sobre todo a Karina también, sonidista, Manuel, Camila, Bruno y Florencia que estuvieron en la mañana y que gracias a ellos todo salió impecable y superaron cualquier dificultad que se pudo presentar. Así que gracias, de corazón, gracias.